Saludos a todos. Muchas gracias por tanto comentario, tantos likes y tantos nuevos suscriptores que me ayudan a conseguir. Les voy a mostrar un mapa de cómo está la actualidad del teatro de guerra en Ucrania. Miren, recientemente este famoso ataque de Ucrania, entre paréntesis o entre comillas la OTAN, a Kharkov o Kharkiv, que es con punticos azules, ahí lo pueden en el mapa. Este ataque no ha continuado avanzando como quiere vender la idea Zelensky. Al contrario, ahí les puse una flechita de color azul. Los rusos en el día de hoy, mientras les estoy hablando, tienen rodeada esta población de Bakhmut, porque Ucrania quería apoderarse de Bakhmut para proseguir en su intención de apoderarse de Donetsk. Y esto no ha ocurrido. Hoy en día pues hay una noticia rodando por las redes a quienes más les interesa, por ejemplo, la gente de Ucrania y de Rusia, de cómo Ucrania envió un ataque contra un edificio del gobierno de la ciudad de Donetsk, en la región de Donetsk. En Gerson, la parte de abajo del mapa, continúan ataques de parte de Ucrania. Sin embargo, esto que ustedes ven en el mapa y que lo han estado viendo hace ya varias semanas, se ha perdido para los rusos prácticamente un 2-3%, pero los rusos siguen firme en este territorio. El tema de la luz, de la electricidad, es algo bastante serio en Ucrania. Miren, en estos ataques de los últimos días, casi una tercera parte de la infraestructura energética de Ucrania ha caído víctima de estos ataques. Ucrania en este momento, el gobierno está emitiendo un comunicado de que en las horas pico se debe reducir el consumo una cuarta parte, o sea, el 25%. Que no usen lavadoras, que no usen equipos que demanden mucha energía. Hoy en día, el problema que tienen en Ucrania es estos famosos drones Shahed 36 de Irán. La gente no creía. Cuando Putin recientemente estuvo allá reunido con Ebrahim Raisi y con Erdogan, y esto nadie esperaba que este negocio hubiese sido un serio. Claro que hicieron negocio para petróleo, para gas, pero hicieron negocio para estos drones, y estos drones le están dando a Rusia la delantera en el tema de lo que está ocurriendo en estos días. Porque los drones Shahed 36 merodean por encima del objetivo. Es una munición que está por encima del objetivo. Son difíciles de detectar, pueden ser controlados a distancia, y lo más importante como arma que son ellos, estos drones, que son estos artefactos, es que los están utilizando como armas kamikaze, armas que el objetivo es destruir, y el dron también se autodestruye. Es un concepto nuevo que está utilizando Rusia, fuera de tantos conceptos que han ido utilizando, como el tema de la anexión, como el tema de la movilización, como el tema de las advertencias nucleares. Rusia prosigue en este momento con una cantidad de estrategias nuevas, como su amistad con Bielorrusia, el envío de 9,000 hombres a este territorio. Mientras tanto, allá la OTAN se prepara para hacer un despliegue de poderío nuclear, y los rusos no se quedan atrás. Los rusos también tienen su posicionamiento en el Ártico. Esto que está ocurriendo, sobre todo el tema de lo que quieren vender como propaganda de que la movilización, que todos se quieren ir de Rusia, pues digamos que se quieren ir o no se quieren ir de Rusia estos hombres que son aptos para esta movilización de 300,000 hombres, la orden en Rusia, y ya llevan como 200,000 ya
que están ya en el sistema de reclutamiento. Es la orden en Rusia. Ahora, si un arma nuclear se fabrica, un arma nuclear se fabrica para ser utilizada. Lo mismo, si Putin decretó la movilización es por algo. Y una vez que esta movilización parcial de 300.000 hombres llegue a Ucrania, obviamente que esto va a repercutir en el desarrollo de la guerra. Por mucho que quiera decir Zelensky que la llegada de estos hombres no va a impactar, claro que sí va a impactar, porque estos hombres llegan a defender estas regiones recientemente anexadas, porque estos hombres llegan a fortalecer las posiciones de defensa de estas zonas donde Rusia quería intentar retomar, como lo hicieron en Kharkiv. El tema de la movilización es algo en firme. El tema de la forma como reaccionó Putin cuando atacaron el puente de Crimea es algo que puede repetirse, algo que ocurrió, una muestra de que Putin está hablando en serio. Claro que dicen que si Putin, por ejemplo, lanza un ataque nuclear, así sea táctico, que inmediatamente Occidente va a enviar sus MiG-29, que sus armas de largo alcance del tipo ATACMS, que va a enviar para sistemas de defensa aérea los famosos Patriots y que va a enviar más sanciones. Bueno, claro que cada cual tiene derecho a emitir sus conceptos, como por ejemplo esta señora embajadora de Ucrania en los Estados Unidos, ella se llama Oksana Markarova, cuando le preguntaron sobre el tema nuclear y a raíz de la posición de Macron recientemente que dice que si Rusia ataca, lanza un ataque nuclear a Ucrania, que Francia no va a participar. Dice esta señora que por mucho que Rusia envíe ataques nucleares, que hasta el último ciudadano en Ucrania va a defender a su país. Hombre, yo digo, esta señora que sabe realmente el tema nuclear, de lo que ocurrió, por ejemplo, en Nagasaki, en Hiroshima, entre ambas poblaciones, 231.000 personas perdieron su vida. Mire, cuando se tocó el tema nuclear, en la época de Gorbachev, en la época de Reagan, que hubo un convenio, una cumbre de científicos, expertos físicos nucleares sobre el tema, miren las palabras que pronunció Gorbachev en esa época. Dice él que han habido modelos hechos por Rusia y los Estados Unidos. Los científicos han mostrado que una guerra nuclear podría resultar en un invierno nuclear que sería extremadamente destructivo para toda la vida en la Tierra. Y el saber eso, el conocimiento de eso, es un gran estímulo para la gente de honor, para nosotros, la gente que tenemos moral, para poder actuar en esta situación. Esto fue lo que dijo Gorbachev, que fue lo que dijo Reagan al respecto de un ataque nuclear. Dice que muchos científicos de buena reputación nos están diciendo lo que podría ocurrir con un ataque nuclear, que nadie ganaría, porque la Tierra prácticamente sería arrasada con un ataque nuclear. Y esta señora, Oksana Markarova, dice que no importa que le envíen un ataque nuclear a Ucrania. Yo digo, hombre, ¿qué tipo de funcionarios tiene este señor allá en su gabinete que se expresan de esta manera? Lo que estamos viendo ahora es que en los últimos 4 días hubo una respuesta de parte de Rusia que afectó el sistema de la electricidad, el sistema de la calefacción. En su mayoría en Ucrania, y yo no lo sabía, utilizan calderas para calentar el agua para el tema de la calefacción. Ahora, el problema es que estos conductos, estas tuberías, a raíz de estos ataques de Rusia, podrían congelarse, y cuando una tubería esta se congela, se craquea, se destruye, ¿sí? Entonces, esto es un problema que podrían tener en Ucrania próximamente, porque lo que viene en camino es problema para luz y problema para calefacción.
y la gente va a tener que tomar esta decisión. Ya les están alertando que consigan ruanas, que consigan chaquetas, que consigan linternas, que consigan velas, porque, porque mire, Rusia ha mostrado muchas estrategias de cómo actuar y cómo está actuando, pero Ucrania no ha cambiado su posición. Si ustedes analizan las últimas 3, 4 semanas de parte del búnker de Zelensky, no ha habido cambios. Al contrario, de parte de Rusia, sí han habido. Se muestra a Rusia como un atacante más flexible, a pesar de que Zelensky se ha empoderado como el que está actuando en la contraofensiva. Ahora, como les mostré en este mapa, por mucho que hablen de contraofensiva, contraofensiva no hay. Al contrario, se está mostrando ya cómo, a pesar de tanta ayuda del mundo occidental, de tantos HIMARS, de tantos mercenarios que han venido a ayudar a las tropas armadas de Ucrania, ese avance que hicieron en Kharkiv se paró de una forma tremenda. Ha habido una reducción en esta contraofensiva casi que el 90%, y esto es una realidad. Zelensky, mientras tanto, recientemente viajó a la OEA a cuestionar a los países de la OEA por qué no apoyan a Ucrania. Zelensky fue allá a decir que, miren, si estuviera vivo San Martín o Simón Bolívar, que con toda seguridad apoyarían a Ucrania. Sin embargo, vimos cómo allá en esa votación a favor del bloqueo a Rusia, que hubo 3 países que se abstuvieron, entre ellos Brasil, mi país, Colombia. Claro que no fue mi país, sino quien fue presidente de Colombia. ¿Y saben cuál fue el otro país que se abstuvo? Ucrania. Ucrania. Y hoy en día, Ucrania le pide invoca a San Martín y a Bolívar cuando el mismo Zelensky, su gobierno, se abstuvo de ayudar a Cuba. Es increíble este hombre cómo actúa. Luego de que Cuba le ayudó tanto a los habitantes de Ucrania. Son datos históricos que, pues, lo que muestran es el talante de Zelensky, la manera como él actúa, cómo viene a la OEA a enredar a los líderes de la OEA, pero él nunca pensó en que el tema de la historia es muy importante. Hay que estar pendiente de los datos históricos y de cómo su país, en su país hay líderes, hay políticos que no están muy de acuerdo con lo que piensan otros países y países pobres, países en vía de desarrollo, sino que solo piensan en el tema del nacionalismo de Ucrania para los ucranianos, el tema del nazismo, que es precisamente lo que está tratando de hacer Rusia y Vladimir Putin en las últimas semanas y meses. Mostrar al mundo que hay una necesidad de que no solamente sea Estados Unidos el que va a la ONU y convence a Raimundo y todo el mundo de que voten en contra de Rusia, o como dice el Papa, que hay que modificar esta organización. Es un mensaje, no solamente ahora en tiempo de guerra, sino que lo que Rusia está haciendo está actuando como un país líder en invocar, en convocar a este cambio tan necesario para el mundo. Mientras tanto, los habitantes en Moscú, a pesar de que se quejan del tema de la movilización, allá no hay problema para el gas ni la electricidad. Y quienes tienen estos objetores de conciencia o los desertores o no lo hacen por cobardía, realmente esto no significa que esto vaya a afectar el desarrollo de la guerra en los próximos días. Ahora viene nieve y viene hielo. Lo que buscan los rusos, precisamente a estas alturas de la guerra, es ubicar en Ucrania
El mapa ya lo deben tener, todos los lugares donde hay plantas eléctricas, plantas generadoras de calor, abastecimiento de agua, lugares donde están los comandos de los batallones, de los regimientos, donde está ubicado el equipo clave para esta guerra, las líneas de suministro, y ya la decisión de Rusia es atacar estos objetivos, que son objetivos militares, a pesar de que Zelensky está vendiendo la idea de que por mucho que Rusia se considere superior en cantidad de pie de fuerza de hombres, que Ucrania tiene una superioridad logística tecnológica. Y yo digo, pero es que ¿qué tiene Ucrania? Todo lo que tiene Ucrania es lo que le están regalando, lo que le están enviando. Este hombre es bastante soberbio. Miren las tuberías en el fondo de pantalla de este video, tuberías de agua caliente que se van a congelar y se van a autodestruir. Amigos del canal, esto que está ocurriendo es algo nuevo, porque miren, estamos viendo a líderes occidentales que no le tienen temor a un ataque nuclear. Es que esto es un invierno nuclear, esta radiación, estas nubes que cubren el sol y generan frío. ¿Qué pasa? Los cultivos al no recibir el sol no pueden desarrollarse. Esto genera hambruna. Mire, es que lo que voy a decir ha ocurrido recientemente. Como Corea del Norte envió recientemente un misil por encima del territorio de Japón. Como cuando Pelosi fue a China, la China hizo ejercicios militares enviando también misiles sobre Taiwán. ¿Qué tal si ocurre entre Pakistán y la India una guerra nuclear con ataques de ojivas nucleares? Toda esa nube de radiación prácticamente llegaría a todos los países del mundo. La gente debe tomar en serio el tema nuclear. China, Taiwán, China, ahora que Xi Jinping está mostrando ya su forma de pensar, el asunto de Taiwán es un asunto bastante serio para China. Y China es un país bastante poderoso, que podría actuar con sus armas, que podría enviar armas a Rusia, que podría tomar la decisión de no usar más el dólar de común acuerdo con la India, de común acuerdo con Rusia. Esto es un llamado de atención. ¿Y cómo Francia actúa? Yo no entiendo que unos días están enviando los Césars, estos sistemas a Ucrania, al otro día dice que si hay un ataque nuclear contra Ucrania, que ellos no participarían. Miren, todos los países del mundo tenemos, como se dice el cuento, nuestras necesidades. Y por mucho que Zelensky quiera convocar a todos los países del mundo a que le ayuden en esta guerra, también los habitantes de Estados Unidos tienen necesidades. El tema de la inflación en Estados Unidos, creo que 8.9, que fue un dato reciente. ¿Qué ha ocurrido luego de este dato? Pues que el petróleo empezó a rebajar, porque el dato de la inflación es nada más y nada menos que la antesala al tema de una recesión. Claro, porque si aumenta la inflación, significa que hay menos capacidad para comprar, y al haber menos capacidad para comprar, las fábricas se quedan llenas de inventario y esto inmediatamente colapsó el precio del petróleo, que puede seguir bajando. Por eso aquí en Colombia ha subido tanto el dólar, que son opuestos. Nosotros pensamos en este canal que lo que está ocurriendo en Ucrania fue prácticamente algo buscado por parte de la OTAN y los Estados Unidos. Como tal, nosotros no estamos en este momento del lado de Rusia porque seamos rusos o hablemos ruso o porque nos estén pagando en rublos, porque hemos leído y yo he investigado bastante sobre lo que ocurrió desde el 2014 en la región de Donbass y son atrocidades que se cometieron contra estos pobladores y nunca ni la ONU ni la OEA tocaron el tema. Es por eso que vamos a proseguir en este tema de guerra, investigando, profundizando, analizando
y mostrándoles a ustedes la otra cara de la moneda, que esto no lo quiere mostrar el mundo occidental, amigos del canal. Muchas gracias por tantos suscriptores que me están ayudando a conseguir. De verdad, eso para mí, eso es prácticamente la sangre que va por el interior de las venas de este canal, es ayuda de ustedes. Amigos, mañana con mucha energía y les deseo lo mejor para ustedes y sus seres queridos.